Muy bien, gloria a Dios. Quiero, mi hermano, platicar con usted un tema que podría decir que di inicio el día lunes con los hermanos del discipulado pastoral, pues que está abierto a los que nos desean acompañar. Les hablaba, hermano, acerca de cómo hay características en el tiempo final que van a sobresalir por el hecho de apartarse del apartamiento. No sé si estará bien expresado así, que va a haber de parte de muchos que han tenido el conocimiento. Por ejemplo, bueno, mejor quisiera leerle de una vez Mateo 24, 7 en adelante. Mejor se lo voy a leer todo para que le pueda explicar un poco mejor los pensamientos que tengo. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Quiero que note usted que el entorno de este tiempo final marcado acá con la expresión comienzo de dolores y como diciendo, luego de que termine la etapa que escatológicamente conocemos como comienzo de dolores, luego de terminar esa etapa viene la etapa que se conoce también escatológicamente como tribulación. Es decir, usted sabe muy bien que no es lo mismo. Yo les he estado explicando que nosotros estamos viviendo un comienzo de dolores. Estamos viviendo en ese periodo por las cosas que se ven. Que no me va a decir usted que no es dolor lo que está viviendo la humanidad. Fíjese que recientemente, por cierto, alguien por solicitud me recordaba de un tema que hablaba hace un tiempo acá con ustedes. Por cierto que alguien no de nuestra congregación, pero me recordaba un tema que yo le llamé a usted, acá ese tema le llamé a los dolores del engaño. Porque a mí me llama mucho la atención que la Biblia, cuando empieza a describir los dolores, fíjese que yo acá le estoy leyendo el verso 8 que usted ve en pantalla, específicamente solo el verso 8, podríamos decir que es el final de un periodo. ¿Me dio a entender? Pero todo lo que describe los versos anteriores es lo que compone ese comienzo de dolores. No sé si me doy a entender con eso. Mire, mejor voy a hacer algo. Voy al texto, aunque a veces no me gusta usar esta Biblia que tengo en pantalla porque muy pequeña, ¿verdad? Entonces le voy a suplicar que haga un esfuerzo para ver, ¿verdad? Ahí es donde a veces quisiera tener una pantalla más grande. Pero algunos sí lo alcanzan a ver, hermanos. Vamos a ver, Mateo capítulo 24, digo yo más o menos sí, justo el 4 marqué, pero lo que sucede es de que en el verso 3, que usted ve acá en pantalla, voy a leerlo en la Biblia de las Américas, en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. No quiero detenerme, pero sí usted sabe, le recuerdo que son tres preguntas, ¿verdad? Las que hacen aquí los discípulos, que obviamente tiene tres respuestas, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá esto? La destrucción de Jerusalén, a eso se referían. ¿Cuándo será la señal de tu venida y cuándo será la consumación o el fin del mundo, como dice otras versiones? Pero lo interesante, es que desde el verso 4 empieza diciendo así: mirad que nadie os engañe. Con eso empieza.
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque esto es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y entonces llegamos al 8. Pero todo esto, ¿qué dice ahí? Todo esto. ¿Qué todo esto? Desde el verso 4 hasta acá. ¿Sí o no? Porque en el verso 4, respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie se engañe. Luego el 8 final, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Entonces todo lo que está comprendido entre el verso de 4 y verso 8 es dolores, es comienzo de dolores. Pero a mí no me cuesta, le he dicho a usted varias veces, entender que por ejemplo el verso 6 habla de guerras, rumores de guerra. No me cuesta entender que eso provoca dolor. Una guerra deja mucho dolor. Sí, hermano, estamos aquí, ¿verdad? Déjeme ver qué más dice: no os alarméis. Luego el 7, y muy similar: se levantará nación contra nación. Aunque ahí usted sabe que la palabra griega que utiliza es: se levantará etnia contra etnia. Entonces eso no se refiere solo a naciones. La palabra nación de hecho no existía en el texto original, ya es un término más moderno. La palabra etnia define a grupos por raza algunas veces, ¿verdad? Por cultura. Y usted sabe que esa es otra clase de levantamiento aparte de las guerras. ¿Sí me va a entender, verdad? Reino contra reino, eso sí podría estar hablando de países, de naciones. No me cuesta entender que haya dolor en el levantamiento que hay entre etnias, entre el levantamiento que hay entre naciones. No me cuesta entender que el hambre, dice en diferentes lugares habrá hambre, eso deje dolor, ¿verdad? No me cuesta entender que los terremotos dejan dolor. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero me es un poco difícil entender, por lo menos físicamente hablando. Verso 4, regrese sus ojitos al verso 4, que los engaños produzcan dolor. O sea, tal vez sí es fácil, pues estoy como extremizando la idea que le quiero trasladar, pues que alguien lo engañe, pues duele, hermano. Sobre todo, que sentimentalmente a alguien lo engañe, pues entiendo, ¿verdad? Que la dejaron plantada, le dolió, pero le dolió en su orgullo. ¿Sí o no? Que una persona ha recibido una decepción amorosa y por esa causa pues tiene dolor en su corazón, y así nacen gente como Paquita, la del barrio, cantando su dolor. Es interesante, ¿no? Y usted ve que pues esa es una clase de dolor, pero me quedé pensando yo si se refería a otra clase de dolores también. Entonces yo encontraba cómo el engaño produce dolores de muchas formas, pero para eso me daba la tarea en aquel tema, que no estoy repitiéndole ahorita, solo recordándole. En aquel tema yo le mencionaba a usted que le hice un listado de los diferentes engaños que hay. No trato de repetir todo el tema, pero uno de ellos, tal vez usted se recordará, decíamos que eran las riquezas, porque así dice la Biblia: el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ¿sí o no? Y dice en otra palabra, en otra parte de la Biblia, es decir, ya le definí un engaño, las riquezas, pero en otra parte de la Biblia, hablando de las riquezas, dice que muchos, queriéndose enriquecer, padecerán, ¿verdad? Pero cuando usted sigue leyendo el texto, llega a un punto donde dice: serán traspasados de muchos dolores. Amén, hermano. Oiga esto: serán traspasados de muchos dolores. Es decir, nosotros tenemos que comprender que al estar hablando de muchos dolores, no está hablando de una sola clase de dolor. Yo entiendo que puede ser hasta dolores físicos en algún momento, el sufrimiento familiar, pero por haberse querido enriquecer le es lazo, y etcétera. Hay una serie de cosas ahí bien tremendas que menciona lo que puede producir el engaño de las riquezas. Pero a lo que yo quiero llegar
es que hay varios tipos de engaño y cada uno de esos engaños producen algún tipo de dolor. A mí me preocupa, pues, porque por lo menos a la mujer que está encinta, cuando le comienzan los dolores ya no para. Y por eso es de que yo considero que la iglesia debe de procurar que no le comiencen los dolores. Porque usted sabía que la Biblia dice que se va a dar a luz sin dolor. Que hay una que va a dar a luz sin dolor. Y yo no sé por qué me estoy sospechando que eso se está refiriendo a la iglesia que va a ser arrebatada. Pero hay una parte de la iglesia que usted sabe que se va a quedar en la tribulación, y entonces el comienzo de dolores solo fue los dolores como le vienen a una mujer encinta, y ya no se le detienen, y en la tribulación le viene lo mero, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé pues cómo será para una mujer que da a luz por segunda vez. Yo entiendo que sabe muy bien y ya tendrá experiencia, ¿verdad? Pero ahora ya sabe mejor cómo duele, ¿verdad que sí? Y cuando le comienzan los dolores, sabe a lo que va. Yo creo que por eso es que le pegan al marido cuando está ahí a la par, ¿verdad? En ese momento no está feliz, sino está brava con él. Pero entonces es interesante porque lo que estoy tratando de explicarle con esto es hacerle ver que yo sí creo que el comienzo de dolores ya empezó en el mundo. Porque los engaños, por cierto, están presentes dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro sistema, están presentes desde ya hace un buen tiempo, hermanos. En los engaños a través de engaños doctrinales, y aparte de los otros que ya mencioné, ya le mencioné uno por lo menos, que hay varias clases de engaños. Pero es interesante, hermano, que entonces ya hay engaño en el mundo. Por eso la advertencia del Señor fue: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Eso trae dolor, y eso nos define que estamos en un tiempo de comienzo de dolores, sin lugar a dudas. Entonces, esa etapa escatológicamente conocida como comienzo de dolores, estamos en medio de ella, pero sería bueno que no seamos partícipes de esos dolores. ¿Sí me van a entender? Sino que podamos esperar ya el momento de lo que va a venir para nosotros. Esperemos que así sea, el arrebatamiento y no la tribulación. Vale. Bueno, entonces mire, pues ahora sí, regreso acá, porque es interesante la forma en que lo está expresando acá el texto bíblico. Dice verso 8 nuevamente, ¿verdad? Volviendo, es el que le acabo de leer, pero aquí está un poquito más grande la letra. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. O sea que después de la etapa escatológicamente conocida como comienzo de dolores, empieza la tribulación. Entonces, la iglesia no puede, arrebatable, la iglesia novia no puede estar en la tribulación. Y tiene que escapar antes del fin del comienzo de dolores. En ese periodo la iglesia tiene que salir. Pero el verso 10 es un versículo que podríamos estarlo ubicando dentro de la tribulación. Sin embargo, yo pienso que el tropezar es algo que se puede empezar a dar desde este tiempo. Porque dice: muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Es decir, a causa de los tropiezos, entonces va a llegar a haber traición, va a llegar a haber odio entre los mismos hermanos. Claro, usted me dirá: hermano, pero si eso ya se da. No, pero mire, pues yo entiendo que haya roces entre los hermanos, ¿verdad? Pero ya que haya odio y que se traicionen, como acá lo deja ver, ya es una cosa más generalizada. Bueno, entonces los tropiezos son algo que están íntimamente ligados al final, al tiempo final,
y que ahorita pues como que van a aumentar esos tropiezos, y por esa razón yo decidí llamarle los tropiezos del fin a este tema que de alguna forma empecé el día lunes, pero hoy quisiera profundizar en otras ideas. Si usted quiere conseguir el material, pues puede hacerlo, solo abóquese a los hermanos de lo que platicamos el día lunes. Por lo menos si leíamos este texto, que es tal vez uno de los que yo quisiera hacer más énfasis, porque Isaías 8:15 pareciera muy similar al que estábamos leyendo de Mateo, porque mire lo que dice: muchos tropezarán ahí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Tres cosas sucederán a los que caigan como resultado de tropezar: serán quebrantados, serán enlazados y serán apresados. Pero entonces viene un aviso, viene un consejo que dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Como dando, es que mi hermano, como dando a entender, si haces esto con mis discípulos, atarles el testimonio y sellarle la ley, ellos no tropezarán, pues. O sea, como dando a entender, eso es muy relevante, eso es muy importante. Pero ahora aquí entra una situación que yo siempre le he dicho, a mí me preocupa mucho, porque no todos los oyentes son discípulos. No todos los cristianos son discípulos, no son seguidores. Eso no es eso preocupante. Porque un discípulo es un alumno. Un discípulo es un aprendiz. La palabra griega de donde viene discípulo significa eso, aprendiz. Y lo bonito de un aprendiz, pero mejor platiquemos un ratito. ¿Está bien que platiquemos un ratito de eso? Mire hermano, dígame una cosa. ¿Usted ha visto alguna vez a algún aprendiz de cualquier cosa? ¿Cómo es el aprendiz? Dígame alguna, así una palabra, no se va a poner a predicar, una palabra ahí que me diga. Muy sujeto, dice mi hermano. ¿Qué más? Inseguro el aprendiz. Vaya, no sabe. ¿Qué más? No, pero dígame otra cosa. ¿Qué característica tiene alguien que es aprendiz? Dicen que no le oí. Que atiende. Observador. Es interesado, pero no sé qué clase de interesado, porque yo conozco muchas clases de interesados. Así no. Está bien. Mire pues, le voy a decir yo una que yo pensé que usted me iba a decir, hombre. Es preguntón. Se hace mejor. Hay tibios algunos que dijeron ahí algo, ¿verdad? Pero yo diría eso, el aprendiz preguntón. Porque tiene interés, pues, como dijeron ahí atrás. Quiere saber. Como no sabe, quiere saber. Pero pregunto, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Ahora, el asunto es que a veces le echamos un ojo al cristiano y no todo cristiano es así. No todo cristiano es ese preguntón o que quiere saber más, sino que al contrario, hermano, a veces hasta pareciera que ya no quisiera saber mucho, porque tal vez cree que sabe bastante, o sencillamente, yo creo que por eso tiene mucha razón lo que dijeron atrás, porque sencillamente no tiene interés. Otros han de ser sus intereses, y por eso no pregunta. Por eso no busca, por eso no está ahí, hermano, constante. Y esta situación es delicada, porque aquí dice: ata el testimonio, sea la ley en mis discípulos, o entre mis discípulos. Es decir, no puedes hacer esto, no lo puedes hacer con cualquiera, lo tienes que hacer con mis discípulos. Por eso es que el Señor dijo: haced discípulos, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Entonces ahí habla ya de mandamiento, eso habla de la ley, eso habla del testimonio.
de sus estatutos, de sus preceptos. Eso habla de sus juicios, de sus dichos, de su palabra. Es decir, hermano, todo lo que compone la ley. Usted podría leer, y sería bueno que lea el Salmo 119. Pues no ahorita, ¿ah? Y va a ver usted que el Salmo 119 dice: enséñame tus leyes, y empieza a mencionar algunas clasificaciones. Yo por aquí hasta mejor me dediqué a sacarlo, lo apunté aquí aparte, pero fíjese que no me voy a tener ahí ni le voy a leer el Salmo 119 porque no tendría un versículo en particular que leerle, sino tendría que leerle todo el Salmo, ¿ah? Mire pues, por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 119, el salmista ahí lo primero que dice es: enséñame tus leyes, enséñame a guardar tus leyes. Y entonces conforme se va desarrollando el salmo, empieza él a decir: cómo amo, oh Dios, tus testimonios, dice por ejemplo, ¿verdad? Enséñame, Señor, tus caminos. Entonces eso me llamó la atención, empecé a leer y apuntar aparte, y encontré 10 cosas que para mí son 10 clasificaciones de la ley. ¿Sí me va a entender o no? Mire pues, por ejemplo, eso lo va a encontrar usted en el Salmo 119. Va a encontrar que habla de testimonios, caminos, ordenanzas, mandamientos, juicios. Ya van 5. Dichos, estatutos, preceptos, palabras y decretos. Otros 5. Entonces, ¿cuántos? 10 en total. Encontré yo, por lo menos, pues. Entonces, me llamó la atención. Todo eso en el Salmo 119. Entonces, cuando yo leo esto, digo: Dios mío, tenemos mucho que aprender. Tengo que aprender sus testimonios, tengo que aprender sus caminos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus juicios, sus dichos. Tengo que aprender sus estatutos, sus preceptos, sus palabras, sus decretos. Y todos son distintos uno de otro. Y eso es bien hermoso, porque entonces el discípulo le interesa eso. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Porque yo entiendo que este versículo me está diciendo que si ato sus testimonios y sello la ley en los que son discípulos, no van a correr el riesgo de tropezar. Ahora, ¿cómo le llamé el tema? ¿Cómo le estoy llamando al tema? Tropiezos del fin. ¿Por qué tropiezos del fin? Porque yo sí creo que estamos en el fin, pero en una clase de fin. Usted sabe que hemos enseñado, la otra vez le enseñé 3 clases de mundos. ¿Se recuerda usted que enseñé 3 clases de mundos? Pues si vamos a hablar del fin del mundo, tenemos que hablar de 3 fines o finales. Ahí dije mal, ¿verdad? 3 finales distintos. Pero no quiero redundar recordando eso. Solo hacerle ver que ahorita viene un fin. Ahorita viene el fin para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y va a empezar otra etapa que se llama tribulación. Y Dios va a volverse otra vez a tratar con Israel. Como diciendo: ahorita Él está ocupado con su iglesia. Y lamentablemente le ha dado las espaldas a su pueblo o a Israel, que no le llama pueblo ahorita, pero no fue desechado para siempre, dice la Biblia. Pero mientras está ocupado con su iglesia, no hay nada, a menos que cualquiera de los de aquel pueblo de Israel reconozcan al Señor Jesucristo como el Salvador, como su Mesías. Ellos pasan a formar parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Es otra cosa y es un tema que algunos discuten. Si quieren discutirlo, su lío, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces es bien hermoso esto, hermano, porque entonces yo digo: estamos cerca de un fin. Ese fin se define con el arrebatamiento e inicio de la tribulación. ¿Sí o no? Ahí se va a definir. Es más, mire pues, ¿dónde hay juicios? O sea, los juicios, según la Biblia lo plantea, normalmente son en una etapa final de algo. Por ejemplo, el final de nuestra vida. ¿No dice la Biblia que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Sí o no? De lo que hayamos hecho
en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea que en el momento de dejar el cuerpo, vamos a estar en el tribunal de Cristo, todos, hermano. Y usted no sabe cuándo va a dejar el cuerpo, ni yo. Nosotros no sabemos, hermano, cualquier rato. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos guarde. Por cualquier rato nos podemos ir. Bueno, pero si nos vamos, pues gracias a Dios, sabemos que nos vamos con Él. Yo sé que alguien, ay, no, hermano, por el amor de Dios. No, pero por el amor de Dios, usted tiene que estar tranquilo, usted tiene que estar seguro, pues. Entonces, cualquiera de nosotros podemos estar ante un juicio, ante un fin, pues. Eso es lo que le quiero decir. ¿Qué pasa cuando estamos cercanos a un final? Puede haber juicio. Ahora, no hay juicio sin ley. Pues lo lógico es que todo juicio se hace por medio de la ley. ¿Sí o no? Tiene que haber ley para que haya juicio. Aunque la Biblia dice que los que pecaron sin ley serán juzgados. Es un misterio bien interesante, pero no quiere decir que realmente no haya ley. Porque si hay ley, los que no quisieron reconocerla, ese es su lío. Yo entiendo que se está refiriendo, ellos no quisieron la ley, pero de todos modos la hay, sin ley serán juzgados. Y serán juzgados por los preceptos, por lo que su corazón les pedía y les dictaba, porque eso es lo que dice la Biblia. Ellos sabían internamente que era bueno y que era malo. Hasta dice que era una especie de ley escrita en sus corazones. Eso es lo que dice Romanos. ¿Por qué no me lo lees? Búscamelo, por favor. Yo recuerdo que es Romanos. Ay, hermano, pero entonces tiene que haber algún juicio, hombre. Romanos 2:12. Cuando va a haber un fin, va a haber un juicio, porque estamos hablando de los tropiezos del fin. Entonces, qué terrible es parar tropezando en un momento que es final. ¿Me van a entender o no? A ver, léeme los Romanos, ¿qué dijimos? Romanos 2:12. Dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Ajá. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Sí, pero eso está bien lo que mencionaba. Pero hay una parte donde dice de que ellos eran ley de sí mismos. Hermanos, ¿me pueden arreglar? Dice el verso 14, tal vez. A ver, ¿qué dice? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley. Oiga, ahí está, eso es a lo que voy. Pero es en el mismo capítulo. Vamos. Es el verso 14. Verso 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, oiga, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Oiga, muchas veces cumplen por instinto los dictados de la ley. Solo para detenerte un ratito, expliquemos eso. Los gentiles, usted sabe que se refiere a toda nación y a todo pueblo que no es judía. Y entonces, hermano, no se está refiriendo, hermanos, ayúdenme ahí con ese micrófono, por favor, hermanos de sonido, que no lo podemos apagar, perdón. Entonces se está refiriendo precisamente a los que han rechazado la ley de Dios. No digo que no tendrán algún tipo de ley entre ellos. Sin embargo, lo que ahí está diciendo que por instinto cumplen lo que atañe a la ley. Por ejemplo, algunos sencillamente saben que no es bueno robar. Se lo diga o no la ley de Dios, saben que eso no lo deben de hacer. Y algunos lo cumplen y algunos otros no lo cumplen. Y sencillo, aún el que no lo cumple sabe que es malo lo que está haciendo. Si hay gente que descaradamente, digamos, es un ladrón, es un asesino, y descaradamente dicen ellos, no, si yo sé que al infierno voy. ¿Por qué hay gente que dice que va a ir al infierno? Porque saben que sus actos los van a llevar ahí. A menos que reconozcan que Jesucristo es el perdón de sus pecados, es su misericordia sobre su vida, porque eso es lo único que nos va a llevar ante Él. Amén, hermanos. Fíjense qué importante es eso. O sea, es decir, somos salvos en Cristo, pero de todos modos vamos a ir al tribunal de Cristo, ser juzgados por lo que hayamos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Pero la salvación ya nos la dio Cristo. Pero aún los que se van sin Cristo serán juzgados, porque nuestro Dios no es un Dios injusto.
Les va a comprobar la razón de su perdición, pues. Vaya, seguí leyendo, hermano, por favor. Dice el verso 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces Oiga y eso. otras defendiéndolos. En el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Qué tremendo lo que está diciendo ahí, ¿verdad? O sea que a veces sus pensamientos internos los defendían y otras veces los acusaban. Así vive aquel, aunque está sin Dios, hermano. Mire, échese una pensadita, un recuerdito, ¿sí? ¿Se recuerda cuando usted no era cristiano? ¿Sí? ¿Se recuerda usted cuando usted no era cristiano y le gustaba la botella, le gustaba el baile y le gustaba un montón de cosas? Habían pensamientos que lo defendían y otros pensamientos que lo acusaban. A eso el hombre le llama conciencia, ¿verdad? Y su conciencia a veces los hacía sentirse bien, y su conciencia a veces los hacía sentir mal, y entonces hacían más de algo para, como quien dice, corregir. Entonces, eso demuestra que era una ley en sí mismos. Pues a eso se refiere que van a ser, porque ahí mismo es donde dice, los que pecaron sin ley serán juzgados, pero se refiere a la ley de Dios. Pero en realidad, sí hay una ley. Entonces, por eso en el fin, en el tiempo final, hay una parte que no le voy a leer porque quiero avanzar, pero lo hemos estado haciendo este lunes, por ejemplo, recordé aquel impresionante texto que dice, es necesario que el juicio comience por casa. ¿Sí? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar? Dice alguna versión muy en particular, el impío y el pecador. O sea, como quien dice, el juicio va a poner, hermano, va a definir, va a distinguir, va a colocar en su posición a cada uno de estos mencionados, al justo, al impío y al pecador. ¿Me van a entender? A cada uno lo va a poner en su lugar, aún al justo. O sea, no quiere decir que al justo no lo va a juzgar. Y el juicio debe empezar por nosotros, dice la Biblia, debe empezar por casa. Si primero empieza por nosotros, ¿dónde irá para el impío y el pecador? Ahora, ya le he dicho a usted otro verso que tampoco le voy a repetir porque lo hemos leído, que dice, el justo es librado de tribulación, pero el impío toma su lugar. Cuando yo leo ese verso, ahora, hermano, me cuesta separar ese texto de Proverbios, separarlo del texto de Pedro, donde dice el juicio debe empezar por casa y define al impío y al pecador. ¿Por qué, hermano? Al justo y al pecador lo define. Porque como que ese juicio va a definir el destino del justo y del impío y del pecador. En ese juicio que comience por casa, se va a definir que el justo será librado de tribulación. ¿Y cómo será librado de tribulación el justo? ¿Arrebatado? Amén, hermano. ¿Cómo sería librado? Si va a ser librado de tribulación, ¿cuál es la única forma de ser librado de tribulación? Que no estemos aquí, siendo sacados. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Moradores de la tierra. Es que así dice, ese sí leámoslo. Ese sí leámoslo en Apocalipsis capítulo 3. El versículo lo buscas vos. Pero en Apocalipsis 3, así dice, has guardado la palabra de paciencia. Pero lo que yo quiero resaltar es que ese versículo dice que la hora de la prueba viene para probar a los moradores de la tierra. Es decir, todo el que more en la tierra en ese tiempo pasará a tribulación. Entonces, ¿cómo lo guardarán de la hora de la prueba a alguien si la prueba es para todo morador de la tierra? Sacándolo. Léemelo, hermano, por favor. Dice el 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
para probar a los que moran. O sea, se la expliqué antes que la leyera, pero ya, y el hermano le dio el pie de imprenta, ¿verdad? Estamos todos aquí, ¿verdad? Bien, hermano. Entonces la única forma de no pasar la prueba de los moradores de la tierra es no estar en la tierra. Es la única manera. Sino sacados, sino arrebatados. Entonces, para que el justo sea librado de tribulación, tiene que ser arrebatado. Pero eso va a ser a partir de un juicio que va a venir. Y entonces ahí está donde en el que fue atada la ley y el testimonio, ese juicio, miren, no sé cómo decírselo para no hacerlo mal, pues, pero ese juicio no le va a preocupar mucho a aquel a quien le fue atada la ley y el testimonio. Vamos a ver, se lo voy a plantear de esta manera. Los que todavía estudian, porque aquí hay muchos que todavía, bueno, yo también estudio. Pero, dígame una cosa, usted que estudia, pero no, o sea, quiero decir, usted que sí estudió, leyó, usted que está estudiando, que es bien aplicado, pues, cuando viene un examen, a veces hasta esperándolo está. Hay gente que feliz se pone que va a haber examen. Y los que no estudian les caen mal esos. Pero el que sí estudia, hermano, hasta contento se pone. Dice, ahorita se va a probar mis aptitudes. Ahorita voy a demostrar. Ahorita o me voy a probar a mí mismo, pues. ¿Sí o no? Pero el que no estudia, hermano, peor si le dijeron 3 días antes va a haber examen, esos 3 días no duerme. Y no estudió porque se le quitó el sueño del miedo. Quiere estudiar en 3 días lo que no estudió en 3 meses. Entonces cuando se habla de juicio, mire hermano, cuando se habla de juicio, eso le escuchaba yo al apóstol una vez que me hizo meditar. La mayoría de seres humanos sobre la faz de esta tierra, si algún día le llega una nota y le dicen, preséntese en el juzgado quinto de primera instancia, penal, vamos, no, eso sí está cardíaco, pero usted no sabe por qué lo están citando. Ahí tendría que nacer aparecer aquel dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Pero todo, aunque esté en orden con la ley, todo ser humano, aunque esté en orden con la ley, se aflige, porque se le teme al juicio. ¿Sí me va a entender? Se le teme, muchas veces se le teme al juicio. Alguien me acaba de contar, gracias a Dios yo platico con muchos, y no me acuerdo quién fue, pero alguien me acaba de contar de una persona que fue a pedir visa. Pero había estado en los Estados Unidos, en alguna ocasión había estado en los Estados Unidos. Y ya estando acá en Guatemala, y fue a pedir visa. Y en la entrevista le dijeron, ¿usted ha tenido alguna vez problemas con la ley? Y la pregunta se la hicieron porque había tenido una infracción, de una multa de tránsito. Y entonces, ¿tú fuiste el que me lo contó? Una multa de tránsito. ¿Y qué sí? Pero no fue aquel al que le pasó, pues, ¿verdad? Porque a él sí le dieron la visa. Pero fíjese usted que, hermano, él se puso tan nervioso porque le dijeron algún problema con la ley. Es esa palabra, esa expresión, problema con la ley, lo choqueó. No, dijo. No se la dieron porque mintió. Y el problema que había tenido, no sé cuál fue, tal vez se pasó un alto. No era una infracción, o sea, no era grave. Pero miéntales usted a ellos. Se la niegan, hombre. Seguramente no se lo hubieran negado si él dice, sí, dice usted que, vaya, entonces le doy la visa y vaya a pagarla. Tienen que presentarse una audiencia, ¿va? Pero el asunto es de que en su temor, a veces nos dicen eso, ¿has tenido algún problema con la ley? Dios mío, que la boca se le haga chicharrón, no diga eso. Pero una infracción es un problema con la ley. Una transgresión es un problema con la ley. Usted sabe que hay niveles, ¿verdad?, de ofensa contra Dios. Transgresión es el más bajo. Pecado
e iniquidad. Esos son los 3 niveles. Fíjese bien lo que le acabo de decir: transgresión, pecado e iniquidad. Porque transgresión puede ser más o menos esto que le acabo de decir, una infracción. Está mal lo que hizo, pero está en un nivel de ofensa a la ley, pues. ¿Me va a entender? El pecado ya es algo más grave. Y la iniquidad, pues no digamos. Ahora, el asunto es de que la persona que se habitúa a la transgresión fácilmente pasa al pecado. Ya que mencionamos el ejemplo de las infracciones, a veces nos habituamos a la transgresión, digamos, pasándose semáforos en rojo. Es una transgresión, ¿o no? Yo sé que a algunos no les gusta que hable eso porque ya exagero, dirá alguien, ¿verdad? No digamos el semáforo en rojo. No usar cinturón. Híjole, ahí me pasé llevando otro montón. Y a algunos les pregunto: ¿y por qué no te pones cinturón? Es que me incomoda y te incomoda. Entonces me le quedo viendo y digo: sí, la tremenda panzona que tiene, de plano de ser a lo que le incomoda. Entonces yo hasta me abrocho, pero yo sí uso cinturón. Y eso me ayuda a decirle algo. Es que estamos hablando de la ley, ¿no? Para evitar el tropiezo es necesario que sea atada el testimonio y la ley. Atada la ley y sellado atada el testimonio y sellado la ley. En el discípulo, en el seguidor, en el que está aprendiendo. Y si usted es discípulo ahorita, usted está ahorita ahí atento, aprendiendo. Entonces oiga esto que le quiero decir. Mire, a veces el que es transgresor habitual le molesta mucho la ley. Hasta le cae mal. Y ese es otro lío, hombre. Que el que se la está repite y repite, le cae mal también. Entonces, si usted llega a volverse un transgresor habitual, le voy a terminar cayendo mal. Me pareció oír a alguien decir: ya, hermano. Así, oí algunos corazones por ahí. Porque obviamente al que se habitúa a la transgresión, no le agrada que constantemente le estén diciendo lo que debe o lo que no debe hacer. No le agrada. Pero yo quisiera que sepa algo. Yo necesito que usted esta noche aprendamos algo, sepamos algo. Ya que le puse el ejemplo del cinturón. Mire, hay leyes, realmente la mayoría de las leyes son por el beneficio de un hombre. Porque mire, pues, alguien va a decir: ya, yo no me pongo el cinturón. ¿Y qué? Vale, está bueno, pues. Su gusto y su gana. Ya sabe qué le voy a decir, ¿verdad? Aunque lo regañe su nana. Está bien, lo decidió. Decidió hacer eso. Un día, pues lamentablemente tuvo un accidente. Quizá incluso no fue tan fuerte. Pero ir en vehículo, hermano, ese movimiento hizo que se fuera y pegara contra el windshield y terminara en el hospital. Y tal vez está muerto. Y puede ser que ese cinturón le pudo haber salvado la vida. Entonces, una de las cosas que no se entiende, el transgresor no comprende. Es que no es por ganas de molestarlo que se le diga que no haga, sino es por salvarle su propia vida. Hermano, a mucha gente no les gusta el orden, y menos los que lo imponen. ¿Es importante esto, hermano, o no? Estoy tratando de atar el testimonio y la ley en usted. Y entonces, cuando yo miro esto, es necesario que nosotros veamos que si no nos pasa este proceso de atar el testimonio y sellar la ley entre los que son discípulos, podrían tropezar.
Y le estaba explicando hace un momento que esto es algo que va a suceder justo cuando estamos llegando a un fin, hombre. El texto de Isaías eso dice. Te lo voy a leer. Había pensado no leérselo porque lo leí el lunes, pero se lo voy a leer. Aquí estoy leyendo 8:15 y 8:16, ¿verdad? Si me adelanto al verso 20, vuelve a hablar de la ley y del testimonio. Amén. Pero miren lo que dice al respecto. A la ley y al testimonio. O sea, como dice, encomendados a la ley y al testimonio. Como quien dice, obedezcan la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. ¿Estamos comprendiendo eso? Verso 21. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, como diciendo, como resultado de no hablar conforme a la ley y el testimonio, conforme a esta palabra, andarán oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Digámoslo, se enojarán y maldecirán a su autoridad, pues, rey, y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba, o sea, para maldecir. ¿Sí me van a entender? O sea, entendamos bien el verso 21. En su enojo levantarán el rostro y maldecirán a Dios. Qué terrible que hay gente que hace eso. Y esto lo están haciendo como consecuencia de su enojo a causa de su opresión, de su hambre. Pero su hambre, su opresión vino por causa de rechazar la ley y el testimonio. Pero lo que me impacta es el verso 22. Después mirarán hacia la tierra. Es decir, levantarán el rostro, maldecirán a Dios, cosa que es para mí muy terrible. Pero cuando bajen el rostro, mirarán hacia la tierra. He aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Entonces yo estaba explicando que este verso me deja ver a mí que atar la ley y el testimonio es un acto de tiempo final, porque el que no se deje atar a la ley y el testimonio y entonces no ande y no hable conforme a esa palabra bendita, le va a ir mal en este tiempo y por causa de eso se va a enojar contra Dios. Y en lo que está enojado, hermano, cuando vuelva a ver hacia la tierra, ya está en medio de la tribulación. Por eso es que este tropiezo es un tropiezo del fin. Mucha gente, hermanos, sin saberlo, están tropezando en la palabra misma. Amén. Regreso al verso 15. Entonces, el punto que estamos hablando esta noche es atar testimonio, sellar la ley entre el que es discípulo. Ya creo que hablamos bastante sobre eso. Entonces quisiera avanzar. Mire este otro versículo, Salmo 119. Verso 165, ya que estábamos mencionando el Salmo 119, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Por si había duda, hermano, por si había alguna dudita, déjeme contarle que el que ama la ley no tropieza. Entonces, esa es una de las claves del discípulo. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Pero él dijo, enseñen a mis discípulos a guardar mis mandamientos. Y así lo hizo una versión específicamente. Enséñenle mandatos a mis discípulos. Entonces, un discípulo es un aprendiz de mandamientos. Espero que todos sean discípulos aquí. Y que vean la relevancia, la importancia pues de lo que estoy explicándole esta noche, hermano. Mire, es clave ser un aprendiz de mandatos. Amar la ley, amarla. Porque el que la ama no tropezará nunca. Eso es clave. Amarla te libra del tropiezo, iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué muchos hay quienes quieren apartarse
de cobertura, porque habrán muchos que quieren apartarse, hermano, de la relación con una autoridad, porque simple y sencillamente no les gusta que se les dé ley, orden, mandato, precepto, ordenanza. No les gusta. Hay quienes no encajan en algo precisamente por eso. Eso es delicado, hombre. Por eso tenemos que aprender a sujetarnos a la enseñanza, sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Aprendamos a hacerlo. Fíjese que incluso por eso es que yo creo que es bueno, o sería bueno, que todos buscáramos servir al Señor de alguna manera y meternos a una organización, es decir, a donde haya una autoridad y aprenda ahí a obedecer. A quien le toque obedecer, pero aprenda ahí a obedecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias. Gracias, hermanito. Muchas gracias, ¿oíste? Entonces, amar la ley es una clave. Es que mi hermano, de veras, la ley si no se ama, no se le obedece, fíjese. La Biblia dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento del amor es delicado porque una de las cosas que se te va a enfriar es el propósito de obedecer la ley. Y eso puede traer tropiezo. Gracias a Dios que tenemos autoridades. ¿Sabe qué, hermano? Es bueno que tengas cobertura, que tengas autoridad, que estés sometido a una especie de régimen. La palabra régimen a veces ya no nos gusta, sobre todo en estos tiempos. Pero, hermano, es bueno estar sometido a un régimen, hombre, a una autoridad. Yo entiendo, no estoy hablando de un manipuleo del alma, de un manoseo del alma. No estoy hablando de eso. Y me atrevo a hablar de muchos acá que tienen 15 años de conocerme. Y que mi intención no ha sido, no he buscado manipularle su vida, pero sí enseñarle. O sea, la gracia no quiere decir viva la flor. Es decir, voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, como quiera. No. Pero es que yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, dirá alguien, sobre todo jovencitos. No estoy de acuerdo, que no estén de acuerdo que tengamos novia. Yo les decía a unos hermanos, si todos los padres estuvieran en el mismo sentir y nos ayudaran, sería más fácil porque yo lo he visto cuando hemos tenido la colaboración de los padres. Qué fácil es. Pero cuando los mismos padres solapan, ¿qué se puede hacer? Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Por ejemplo, hermano, en la parte donde más lo regulamos es en los que tienen un privilegio. Entonces aquí habrán algunos que podrán decir amén a lo que voy a decir, pero sé que no lo van a decir porque se van a echar color. Pero yo les he dicho, está bueno, ¿querés novio? Yo no estoy de acuerdo porque eres novia. Y por lo visto tus padres también quieren, es tu problema, no es mi responsabilidad. Si aún tus padres están avalando, tráele pues, pero sin privilegio, papadito. Porque me revolves el sonpopero. Y sobre todo a los sonpopitos. Porque los más chiquitos son los primeros, no tan chiquitos, pues, pero los que ya están así, que ni muy grandes ni muy pequeños, y que ya se empiezan a sentir atraídos por el sexo opuesto, cuando ven, ¿y ese por qué tiene novio? Pues entonces yo también. Entonces me empiezan a revolver, hermano. De veras, en serio, ahí están todos los sonpopitos ahí. Y qué difícil es, hombre. Pero déjelos, pobrecitos, que disfruten. Dicen algunos, pues, o tienen esa idea, ese pensamiento. ¿Hasta dónde puedo yo?
Pero qué fácil y qué bonito es cuando los mismos padres, mire pastor, yo no quiero que mi hijo, y ya anda ahí de enamorado, ya anda de toro enamorado, ya anda de avispa. Y yo no estoy de acuerdo, pastor. Pues, excelente, dame la diestra de compañerismo entre los dos. Le imponemos la ley. Que aprenda a sujetarse. Dicho sea de paso, eso precisamente le he dicho a algunos de los sonpopitos. Eso precisamente les he dicho. Les digo, mira, yo también joven fui y no he envejecido. También. Y recuerdo que mi pastor, pues que fue el hermano Otto, que está en la presencia de mi Dios, seguramente echándose una buena gozada. Él fue el primero que nos enseñaba eso, por lo menos, porque yo lo oí por primera vez, ese tema famosísimo llamado amistad, compromiso y matrimonio. Hermano, yo tenía, a lo mejor no le digo, estaba bien jovencito. Tenía como un año de edad, no es cierto. Tenía como un año de convertido aproximadamente, año y medio de convertido, cuando yo escuché por primera vez ese tema. Y era un jovencito, y era sonpopito. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me enojé. Yo decía, no, ¿cómo hacer? O sea, porque quería novia, pues. No, pero le digo una cosa, me enamoré del Señor, hermano. Y un día ni siquiera fue, gracias a Dios, a mí no me tocó a los que le tocó a Roboam. Roboam era, ¿verdad?, el hijo de Salomón. Vaya que no me tocó los que le tocó a Roboam, porque fue otro joven el que me aconsejó. Pero gracias a Dios me aconsejó bien, porque cuando yo estaba platicando con él, mira, pero ¿por qué? Le decía yo, no hombre, que mal, que somos jóvenes, que nos deberían de dejar disfrutar de la vida. Hermanos, y apenas uno está aprendiendo a lavarse los dientes, hermano, y todavía ya queriendo hablar de esas cosas. Y fíjese usted que me dice mi hermano, mi compañero, que gracias a Dios estaba buscando mucho al Señor, tenía más tiempo que yo, y me dice él, mira, me dijo, pedí consejo, yo solo te digo, es lo que la palabra nos enseña, pedí consejo, andaba. Y fui a pedir consejo en cita de administración, cuando estaba en la administración. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo atender, muchachito? Y dije, hoy sí, me van a oír. Bueno, no fue el pastor, pero fue uno de los de consejería. Y entonces le empecé a decir así, hermano, tomé confianza, fíjese, abusivito el patojo. No, que no puede ser, que por qué no lo deja a uno disfrutar. Y yo solo me acuerdo que se sonreía, hermano, se ponía la cara aquí. Yo digo que para disimular la sonrisa. Y se me quedaba viendo la mano, se la ponía así, se me quedaba viendo y seguí. Y yo, hermano, va a despotricar, estaba ahí. Los jóvenes unidos jamás serán vencidos. Y entonces, hermano, yo estaba peleando y ya me dijo, no le dije. Y seguí, hermano, ya. Mira, me dijo, hace como querrás. Yo solo te digo una cosa. Ahorita no le entendés. Entonces, solo una cosa te digo. O si amas a Dios, ¿amas a Dios? Sí, claro que sí. Pero ahí me agarró, man. ¿Amas a Dios? Estoy enamorado. Ya te bautizaste y ya a la semana de haber aceptado. Oh, qué bueno, me dijo. ¿Estás sirviendo o empezando? Le dije, qué bueno, me dijo. Entonces, ¿amas a Dios? Sí, lo amo. Obedecé, aunque no le entendás, solo obedecé. Pues, mucho gusto, ¿viste? De conocerte. De veras, hermano, así. Y me salí. Y dije, solo eso me dijo. Pero me clavó, hermano. Porque cada vez que levantaba mis manos, oía la voz del hermano, obedecé. Y un día me topé con aquel versículo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Hermano, me hizo pedazos. Entonces dije yo,
Ahorita no entiendo, me enoja que esto y que lo otro, pero quiero obedecer. Quiero obedecer, no, Señor, quiero obedecer. Quiero obedecer. Y entonces empecé a obedecer y me metí en el servicio, a mis estudios, y le di, empecé porque no le dije cuántos años tenía. Le digo. Tenía 16 años cuando me puse a pelear. Cuando ya tenía 24 años de edad, poco antes el Señor me había permitido poner una mi empresa. A la edad de 24 años compré mi primer carro. Recuerdo que me iba bien, amueblé mi casa y me iba bien. Y entonces de repente me di cuenta, dije, tengo 24, tengo buen trabajo, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué impide? Ahorita sí nadie me va a decir nada, y era cierto. Pero me di cuenta, hermano, que aparte de que no tenía tiempo, fue dura tarea. A veces yo observaba a algunas muchachitas y no tenían el mismo sentir que uno de buscar al Señor. Y bien, ahí estaba. Un día me topé con otro, mi amigo. Y nos pusimos a platicar del tema. También servía igual que yo, tenía más o menos la edad que yo, tenía un buen trabajo en un banco, estaba llegando incluso hasta una gerencia a esa edad, tenía como 25 creo, pero el asunto es que me dice, mira vos, me dijo, hablando de ese tema, me dice, ya te pusiste a pensar en algo, vos y yo, por ejemplo, nos hemos guardado. Sí, le dije, gracias a Dios, sí, nos hemos guardado. A estas alturas que nos hemos guardado, me dice, tenemos que cuidarnos más, porque tanto guardarnos para caer con la, usted interprete. Le voy a decir lo que me dijo, para caer con la primer chancluda que se nos aparezca. Que ni ama al Señor, que ni se está consagrando, y me dejó en qué pensar. Y yo dije, de veras, ¿va? Y me tranquilicé. Tanto que casi se me va la mano. Me casé a los 31. Pero tranquilamente. Pero, mire, pues paré con el tema ese, ¿verdad? Ya ni le prediqué el resto. Pero ¿por qué paré con eso? Porque cuando uno ama la ley, no está uno pidiendo razones, hombre. Explíqueme, a ver, deme razones de peso. Sáqueme la teología para explicarme por qué me quiere prohibir eso. Simplemente obedece. Si amas al Señor, obedece. Dígale al hermano que está a la par y con eso me echa una mano. Dígale a quien sea que tenga, al que tenga la par, sea chiquito, sea grande, sea quien sea. Dígale, obedece, obedece. ¿Cuántos dicen amén todavía, hermanos? Es que dice que voy a buscar un versículo que me voy a tener que adelantar porque el tiempo prácticamente se me terminó, pero este versículo, mire, porque entra en lo que le estoy explicando ahorita. Dice 1 Pedro 2:8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hay que leer el contexto para saber por qué está diciendo esto, pero ahí lo voy a dejar. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso me asusta más. El que tropieza en la palabra siendo desobediente es porque fue destinado a eso. Tropezar en la palabra, hermano, tropezar en la palabra. Miren, lo mejor es obedece. Sencillo, mejor obedece. Pero la mejor obediencia surge por amor.
Es una de las cosas que yo pienso muchas veces. Yo digo, Dios mío, es que cuando ya no se ama, ¿cómo se le puede exigir obediencia a alguien si no lo ama a uno? Cuando un hijo ya no lo ama a uno, es muy difícil que lo obedezca. Y eso es para mí uno de los puntos principales que tenemos nosotros a los que tenemos que someternos nosotros mismos y analizar. Si somos muy desobedientes, deberíamos realmente analizar si amamos o no amamos. Porque si me amáis, guardaríais mi palabra, dice. ¿O no dice eso la Biblia? Guardaríais mis palabras, guardaríais mis mandamientos. Entonces, hermano, por el amor de Dios, esto es bien importante. Muchos tropiezan en la palabra, eso que tú tanto amas. Yo terminé, no porque ya terminó mi vida, pero terminé involucrado en la palabra en mi vida. Es eso mi vida, hermano, la palabra en mi vida. Yo no sé si le he contado, pues, pero yo fui bautizado en Espíritu Santo leyendo la palabra, hermano. Yo estuve bajo la cobertura de un apóstol, hermano, que amaba la palabra y me transmitió ese amor a la palabra. Yo amo la palabra como usted no se imagina. O tal vez sí, pero le digo una cosa, esa es una de las razones por las que a veces yo no entiendo cómo alguien puede tropezar en la palabra. Si la palabra ha sido el eje de mi vida, lo que me ha enamorado. ¿Me va a entender? Quiero decirte esta noche, ama la palabra. Y cuando te digan, obedece la palabra, como estás enamorado de la palabra. Ay, Dios, tan sencillo es que alguien obedezca, que se enamore. Porque precisamente ese patojo o esa patoja desobediente en casa, hermano, cuando se enamora, ay Dios, a todo lo que le dice el peludo ese, ¿le hace caso? Ahí sí le hace caso. Él le dice saltar en un pie y se pone a saltar en un pie la otra. Porque ama. Pero ahí está el problema. Perdió el lugar, el posicionamiento de su amor, de su corazón, lo perdió. Si tú dejas de amar la ley, estás en graves problemas. Cuando tú dejas de amar esto, te pregunto, hermano, ¿amas esto? ¿Pero qué, hermano? ¿Amas esto? Por ejemplo, hoy es miércoles. Son casi las 9:30 de la noche. Te levantaste temprano a trabajar y estás aquí sentado, aguantándome. Y óyeme, estás acá, hablé semana tras semana. Supongo que estás enamorado de todo esto, que amas la alabanza, que amas el servicio, que amas danzar, que amas, ay hermano, oír la palabra de Dios, lo amas. Los que no aman esto no nos entienden, no comprenden por qué podemos estar aquí metidos noche y día, nos juzgan, están locos, nos dicen. Pero yo entiendo que un inconverso me lo diga, pero que otro cristiano me lo diga también. El loco es él. ¿Cómo no voy a estar enamorado de la palabra, hermano? Si esto es hermoso de veras. Yo agradezco al Señor que me ha permitido enamorarme de Él, de su palabra, amar la ley, como dice ese verso que le pongo acá. Mucha paz, el que habíamos leído, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ámala, 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 ámala. Ama la ley, ama su palabra. ¿Sabes qué viene después del amor? O sea, donde hay amor, ¿sabes qué otros, cómo le podríamos decir eso? Sensaciones o sentimientos van a surgir.
Y me van a ayudar buscando ese verso. Deleite. Porque el salmista no solo decía que amaba su ley, sino que él decía, tus mandamientos son mi delicia. ¿Cómo se va a deleitar a alguien en algo que no ama? Pero el amor produce deleite. Ahora busquen ese texto, hermanos, búsquenmelo. En lo que ellos lo encuentran, ya tengo que terminar. Óigame esto, la delicia. La semana pasada estuvimos hablando de la delicia. Cabal hace 8. Yo creo que es importantísimo amar para que haya delicia. ¿No lo encontraste? Ah, muy bien, ese es uno muy bueno. El Salmo 1 dice. Sí, en sí. la- Hay uno que dice me deleito en tus mandamientos, pero ese que estás leyendo está muy bueno. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo va a ser su delicia si no la ama? Y ese compagina muy bien con eso porque está hablando de la ley. Perdón, hermano. En el léelo. Salmo 119 hay varios. Ajá. Dice, venga a mí tu misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia. Ahí está. Eh, ¿Qué más? Dice el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, Oiga eso. ya en mi aflicción hubiera perecido. Sí, es el que toca, hermano. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Sus mandamientos, su ley, le producen delicia, deleite. Cuando uno ama algo, se deleita. Lo disfruta, hasta se chupa los dedos. Está contento ahí donde está. Y por eso le he dicho a usted, qué pena me da, o me dan, no ustedes pues, pero qué pena me dan los que están aquí a la fuerza. Yo por lo menos no lo he forzado. Porque que usted se recuerde y que yo me recuerde, no le puse pistola para que venga, ¿ah? Ni le dije que le vamos a cobrar un impuesto de marero o si no viene. Una extorsión. Entonces, usted vino voluntariamente, pero siempre más de alguno viene a veces forzado, ¿verdad? Tal vez su mujer le dijo, te dejo si no vas. Pero le está haciendo un favor, fíjese, hombre. En serio, pero bueno, la cosa es de que pobrecito hermano, que no se disfruta esto. Estar aquí metido, hermano, tanto tiempo, estar aquí oyendo un mensaje y oyendo cánticos que no le gustan, porque los que le gustan son otra clase de cantos. ¿Te deleitas esto? Deleítate. Porque eso te va a evitar tropezar. Es tan sencillo. Por eso es que la Biblia dice que en el amor se resume toda la ley. ¿O no dice así? Entonces cuando uno ya ama, se resume toda la ley, porque entonces va a ser obediente. El que ama no va a robarle a su hermano. El que ama no va a mentirle a su hermano. El que ama no va a asesinar. ¿Verdad que no? Porque ama. Sencillamente ama. Y por eso es que en el amor se resume todo. No lo hace por obligación, no lo hace con dificultad, sino que lo hace con bendición, lo hace con alegría. Por eso el Señor dijo, mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es tu reacción a sus mandamientos? ¿Te son gravosos? ¿Te son pesados? ¿Te son...? Ya no, cuidado con eso. Sería bueno enamorarse. Póngase de pie, hermano, por favor. No quiero retenerlo más. Me parece que todavía hay, o seguramente todavía hay algunos anuncios. No, anuncios creo que ya no, hermanos. Eso es lo que hemos determinado. Más que todo se ore, ¿verdad? Más que todo peticiones de oración. Eso sea lo que dejemos al final. Quiero decirle que es importante, hermano, deleitarse en estas cosas tan hermosas. Deseo que te deleites. Nunca hagas las cosas
sin delicia. Si Dios quiere, seguiremos hablando porque este tema no está en concreto todavía. Yo le tengo que hablar de los diferentes tropiezos del fin. Pero el principal tropiezo del fin, que todavía no he salido de eso, estoy desde el lunes con eso, es tropezar en la ley. Es tropezar en la palabra. Ese es el principal tropiezo. De ahí vienen otros tropiezos. ¿Me doy a entender? Y los vamos a estudiar si Dios lo permite. Pero ningún tropiezo habrá para los que le aman su ley.